Gracias, Selimar. Hoy tenemos un programa completo con una exclusiva al director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica, además de un panel que va a estar acompañándonos y veremos quién tiene la última palabra. Buenas, estamos aquí hoy para evaluar una entrevista que se le hiciera al director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal. Me acompañan Humberto Mercader, ex subsecretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Tenemos con nosotros a Francisco Párez, ex secretario de Hacienda. Y tenemos a Jesús Santa, ex legislador y ex presidente de la Comisión de Gobierno, Hacienda y los asuntos relacionados a Promesa. Bueno, tuve la oportunidad de estar con Robert Mujica en una entrevista donde discutimos un sinnúmero de temas. Esta entrevista la vamos a estar corriendo entre el día de hoy y el día de mañana. Ahí se tocó temas de fondos federales, Luma, hablamos del presupuesto del gobierno de Puerto Rico y qué hay que hacer para que se vaya a la Junta. Quería comenzar con el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, esa reestructuración que ha tomado tanto tiempo, y quería que pudiesen escuchar sus expresiones. Adelante. I think when the government came in, they didn't have all of the facts of what was owed, what the implications were. That was the fiscal plan issue in the beginning of the government. I think now there is an understanding. I think the government understands. This is math, and it's money. The bondholders are asking for $12 billion. It sounds like a big number, it is, but let's put it in terms of the rate. What the bondholders are asking for will result in a rate increase of almost 10 cents. 10 cents before you fix the grid. And what the people deserve is to have a grid that is reliable, that functions. People in Puerto Rico deserve to have an energy grid that works. What the bondholders want us to do is give them 10 cents for the next 30 years. And we'll worry about fixing the grid later. That's unacceptable for the board. I think it's unacceptable for the government. And that's why we're still in a disagreement with the bondholders and why we're in court. If the board could exit bankruptcy for PREPA tomorrow, we would. Unfortunately, we're being held hostage by non-consenting bondholders who insist that we pay them $12 billion. And the board won't let that happen because it's unaffordable for the people of Puerto Rico. And you don't have economic development on the island if you don't have a grid that works. And right now, you're paying a lot for an energy grid that's the worst performing in the country. Bueno, esas fueron las expresiones de Robert Mujica con respecto a este acuerdo de reestructuración que nos costaría 10 centavos por 30 años el pagar esta deuda según lo que exigen los bonistas. Pero antes de pasar con el panel, quiero que escuchen lo que tuvo que decir específicamente sobre los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Adelante. If you want to fund education, if you want to fund healthcare, if you want to fund municipalities, we don't have $300 million to pay for the pensions. ¿Se hicieron un aumento tarifario? So in the budget this year, the 26 budget for next year, we have 2 months of money in there. The remainder of it is we need to continue working with the government so that we can understand how do we fix this permanently. It's $4 billion that is owed to the pensioners. And that was owed as a result of PREPA and the government actions before the board got here. And the question is, how do we fix this permanently? For many years, we're kicking the can down the road, making fixes that were temporary. We need a permanent solution, and we'll keep working with the government to get one. Pero todavía no hay una solución. That's right. Bueno, ahí lo tuvieron. ¿Qué opinión les merece lo que dice el director ejecutivo de la Junta? Bueno, yo creo que, empezando con este tema, que el primer tema sobre la deuda, es obvio que si los bonistas ganaran ese pleito o ganaran en su posición, 10 centavos prácticamente aniquila
lo que es la economía del país y aniquilar a todo el mundo, porque no solamente nos va a costar más caro la energía en nuestros hogares, es que va a ser imposible ser competitivo a nivel económico, tanto industrial, comercial, o sea, va a ser prohibitivo prácticamente uno establecer algún tipo de actividad económica en el país con esos rates. De hecho, yo que he estado en la industria, uno de los factores que afecta a veces uno traer productos a Puerto Rico es el costo de producción, más allá de la calidad que se genera aquí, la capacidad de la persona o de las personas que trabajan. Y si tú encareces más ese costo, va a ser más difícil no solamente traer la industria, sino que las que están puedan mantenerse. Francisco, estuviste como secretario de Hacienda, ahora mismo él nos dice, si quieren financiar educación, salud, seguridad, no hay dinero para las pensiones. Esto básicamente está implicando que hay un aumento tarifario. No, definitivamente, y para ponerle en perspectiva a la gente, o las pensiones se pagan en la modalidad de la tarifa o se va a pagar en la modalidad de contribuyente. Ya el director ejecutivo estableció que la Junta no va a proceder con que los contribuyentes, que a través del Fondo General, subsidien estas pensiones. Así que todo luce y se encamina a que será un ajuste tarifario el que termine subsidiando estas pensiones. Humberto, hemos estado aquí hablando de cómo el director de la Junta básicamente nos está poniendo a escoger, nos está diciendo aquí hay unas áreas de prioridad que tenemos que atender y no va a haber suficiente dinero, así que al final del día va a tener un costo. Desde el Departamento de Desarrollo Económico, una de las cosas que ustedes estuvieron trabajando era la competitividad de Puerto Rico. Ciertamente muchas veces salió en esta entrevista que si no podemos arreglar la red energética, Puerto Rico pierde toda alternativa de ser competitivo. Sin duda, y yo creo que, como dice Paco, va a haber un sacrificio en algún sitio, porque o lo pagan los contribuyentes en este tema de las pensiones o lo paga, ¿verdad?, el que paga la factura de luz. Lo que no cabe duda, y ahí yo tengo que estar de acuerdo con el director ejecutivo, es que hay que llevar hasta las últimas consecuencias, porque pensar que podemos pagar 10 centavos adicionales es una locura. Nos pondría en una posición extremadamente ¿verdad?, de cero competitividad, ¿verdad? El costo que eso representaría para el desarrollo económico, para las empresas, no haría a Puerto Rico atractivo para invertir para nada. Así que yo en eso tengo que estar de acuerdo, hay que llevar hasta las últimas consecuencias. Claro, hay que salir de la deuda. El tema de mantenernos en un estado de quiebra nos limita, de cierta manera, en poder tener una mejor red, de poder invertir, ¿verdad?, de levantar capital para poder tener una red que sea estable, porque además del costo también está el tema de la calidad de la energía. Y la interacción con el contratista Luma. Recordemos que en la medida en que no se salga de este proceso de quiebra, aplica el periodo interino. Y este periodo interino entre la interacción de las alianzas público-privadas, la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, ciertamente ha sido retante para todas las partes. Así que es esencial salir de la quiebra, no tan solo por lo que significa desde la perspectiva económica, el ya tener la certeza de cuál va a ser el saldo final, sino también operacionalmente lo que implica tanto para Luma, genera, y también para los ciudadanos y los clientes de este sistema. El director de la Junta hizo otras expresiones, particularmente en el área presupuestaria, de unos desbalances. Voy a hablar un momento con el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para hablar específicamente del tema de los municipios, pero regreso con ustedes porque habló de Luma, habló de fondos federales y tocó otros temas que quiero que me digan cómo los están viendo. Así que vamos para allá. Director, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? Qué placer Gracias. Tenerle aquí. Gracias. Estamos con el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Pudo escuchar las expresiones del director ejecutivo de la Junta. Él nos dijo que ha estado en reuniones con el Ejecutivo y con la legislatura. Quiero que pueda escuchar sus expresiones con respecto al tema de los municipios. Tengan. The Equalization Fund has slowly been disappearing. At the same time, the amount that we've been giving to municipalities has been increasing. We want the funds to be able to go to the municipalities that need it the most. There are some municipalities, it's not that everyone should get the funds. The board, I believe the governor is there too, and the legislature, in my past conversations, that the money should go to the municipalities that need it the most. There are some municipalities that are performing well. They have a tax base, they're able to raise revenue, they're able to control their expenses. There are other municipalities that, no matter what they do, their ability to raise revenue is very limited. And they have fixed costs. They have employment costs, they have pension costs, they have salaries.
We need to help those municipalities first. Consolidating municipalities is a very difficult thing to do. It's politically very challenging. The board can't force that to happen. That's going to be something that has to happen locally. But what we can do is require fiscal discipline, smart decisions, better management, and that's the focus on it. But it is not every year. It can't be more money and more money. Bueno, el director de la Junta nos dice básicamente que los municipios no pueden seguir pidiendo dinero, dinero y más dinero. Además reconoce que hay unos que sí lo están haciendo bien, tienen una base contributiva, controlan sus gastos, pero que hay otros que simplemente necesitan la ayuda y el plan es que la Junta apruebe dinero para aquellos que más lo necesitan. Director, qué bueno tenerle aquí. ¿Qué opinión le merece no solamente el tema de la reestructuración de la deuda de la autoridad, sino el que no se pueda ubicar al momento un dinero dentro del presupuesto para el pago de las pensiones y que en el caso de los municipios no sea un free for all para todos, sino que se le vaya a dar a unos específicos? Alessandra, la realidad es que esto no está llevando a conocer que realmente los municipios no son autónomos, ¿verdad? No todos los municipios son autónomos. Así que nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que dice la Junta. Cualquier distribución que se vaya a hacer a los municipios tiene que ser acorde a las necesidades reales y cuáles necesitan, ¿verdad? Estos ingresos adicionales y cuáles son los que pueden mejorar sus finanzas a través de mejor captación de sus patentes, ¿verdad? Y yo creo que la distribución que se sometió a la Junta de 35 millones para poder ayudar la liquidez durante este mes fue un ejercicio basado en esos análisis, ¿verdad? Nosotros identificamos 45 municipios que actualmente necesitan esa liquidez. Creemos que desde la Oficina de Gerencia Municipal de OGP podemos ayudarlos en hacer ese análisis financiero y tener una visibilidad. Otra de los señalamientos que hace la Junta es que el gobierno central no tiene una visibilidad de la utilización de los fondos de los municipios, ¿verdad? Y yo creo que para nosotros poder continuar desembolsando dinero del gobierno central, del Fondo General, tenemos que tener esa visibilidad y desde nuestra oficina vamos a poder tener esa visibilidad. Hay un ejercicio que en algún momento lo vamos a tener que hacer, que es sentarnos en una mesa y decidir si muchos de estos municipios no tienen unas operaciones que sean sostenibles, vamos en algún momento al menos a consolidar servicios para que de alguna forma no tengamos que seguir desvistiendo santos todos los años para continuar tapando por unas labores que claramente no están siendo eficientes. No hay duda que los municipios es un brazo, ¿verdad? El brazo derecho del gobierno central en dar los servicios, ¿verdad? Son los que dan el servicio más eficiente directamente al pueblo. Así que yo creo que esa parte de reestructuración, de consolidar servicios, puede ser un mecanismo de poder presentarle a la Junta alguna reforma estructural y que pueda hacer, ¿verdad? Desde el gobierno central colaborar con ellos para poder asignar el dinero donde tiene que ir directamente al municipio. Me preocupa que todavía, ahora mismo el gobierno ha cogido un préstamo para pagar las pensiones de la autoridad hasta este verano, pero la Junta ya dijo, mira, hasta aquí llegó la cosa, necesito que me identifiques de dónde vas a cubrir esas pensiones. La Junta dice, no hay dinero para todo, tienen que, ¿verdad? La entre líneas es que va a haber un aumento tarifario. ¿Eso es lo que ustedes entienden van a tener que hacer para sufragar las pensiones de la autoridad? Lo que menciona el director ejecutivo, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Pero esta deficiencia, planificación presupuestaria, yo creo que no viene de ahora, ¿verdad? Esto viene de muchos años atrás, sin señalar a una administración específica. Esto llevamos décadas, ¿verdad? Así que el gobierno central ya le ha prestado a Prepa sobre más de 200 millones de dólares para el pago de las pensiones. Como mencionó el director, tenemos unos 50 millones para el 2026, pero lo que cubren son 2 meses, ¿verdad? ¿Va a haber que aumentar la tarifa? Es una decisión, ¿verdad?, que se deberá analizar en su momento. Yo creo que también hay oportunidades de nuestra parte del gobierno central de buscar eficiencias presupuestarias y mejorar la planificación. ¿Pero suficientes para llegar a 300 millones anuales? No hay duda, ¿verdad?, que el Fondo General no aguanta el pagar también las pensiones de una corporación, ¿verdad? Ya el gobierno central se está haciendo cargo de pagar las pensiones de todas las agencias y de los municipios, así que tenemos que buscar esa planificación y tratar de solucionar el problema lo antes posible. Director, vamos a regresar con usted en breve, pero primero, Iván, cuéntanos qué tenemos al regreso. Al regreso, se supone que con 4 presupuestos balanceados la Junta de Supervisión Fiscal se va, pero todavía no llevamos ni uno. Robert Mujica lo aclara y asegura que este año podría ser el primero. También Puerto Rico lleva años tratando de enmendar su desastre fiscal, pero ¿realmente lo hemos cambiado? ¿Estamos evitando otra quiebra o repitiendo el mismo guión?
Te lo contamos luego de la pausa. Ya estamos de regreso en Última Palabra, hoy analizando una entrevista exclusiva que le hicimos al director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal, Robert Mujica. En el primer segmento también hablamos con el director de OGP, que nos estuvo hablando un poquito sobre el tema municipal y el de los fondos. Ahora vamos a estar hablando sobre el tema de lo que es el presupuesto balanceado. Francisco, que eso tú lo has trabajado. Y antes que brinque, quiero que escuchen lo que dijo el director ejecutivo de la Junta. Adelante. ¿Cuántos presupuestos balanceados para fines de los que cuentan a la ley promesa se han presentado hasta ahora? I think budgets may have been proposed that were balanced and then they've changed over time and become unbalanced. The issue really is, for a budget to be balanced, it should be proposed by the government balanced, passed by the legislature balanced, and stay balanced throughout the year. And not use funds from prior years to pay for costs from this year. That's how we went bankrupt. Le pregunto porque para fines de la ley promesa, para los que nos están viendo, la Junta se iría luego de 4 presupuestos balanceados consecutivos, acceso a los mercados y otras cosas, pero para fines entonces de la ley promesa no hemos cumplido ni con un solo presupuesto balanceado. Entonces, the reason I say this, let me go back to this is what happened last year. Last year, we had a budget that we thought was balanced, sent to us. I thought we had a first balanced budget. And then within a week, the legislature passed about $1 billion in spending and other changes to the budget, pension increases. So it quickly became unbalanced. This year, we're having a lot of conversations, people understand, it's not just the budget itself, it is all of the costs for the government. So you can't pass a balanced budget and then pass $1 billion in spending after. All of that being said, I think we're very clear. I think the government understands that. I think the legislature understands. So I think this year we can have not only a balanced budget passed, but have a balanced budget that will continue to be passed for the entire year, and that would be the first in the 4 consecutive balanced budgets. bueno, aquí mi panel está que si son mudos explotan. Cuénteme, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, yo pienso que el señor Robert Mujica, director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, dio un repertorio ahí de reglas inventadas que no salen ni emanan de promesa. ¿Qué dice promesa? Que tienen que haber 4 presupuestos donde los gastos no superen los ingresos bajo las reglas de Modify Accrual. Que los presupuestos se tienen que preparar bajo la regla de Modify Accrual y que el gobierno de Puerto Rico tiene que tener acceso a los mercados a tasas razonables. Esas son las 3 reglas. Todo el repertorio que el señor Mujica se tiró ahí son opiniones personales o impresiones personales y evidentemente esto va a acabar en un litigio. La Junta no se va a ir por la buena. Ellos se van a seguir inventando reglas como lo que ocurrió ahí. Vayan a la ley promesa, léanlo, la sección 209 si no me equivoco, y compárenlo con todo el repertorio que dio el director ejecutivo, que incluso ellos tienen control del presupuesto. Si se fueron a lo loco en la Asamblea Legislativa y el gobernador firmó medidas descuadradas, la Junta tiene total potestad de anular las mismas cosas que hizo. Y los presupuestos balanceados se dan en la ejecución, no en la legislación. Antes de hablar de las aprobaciones de la legislatura, él dijo algo más sobre cuál va a ser el próximo paso, además del presupuesto balanceado, y quiero que escuchen estas expresiones. ¿Se está acercando Puerto Rico o ha mejorado en términos de disciplina fiscal? ¿O Puerto Rico se siente tan irresponsable fiscalmente como cuando ustedes llegaron? I can't say what happened before. What I do know is, before Promesa, for 16 consecutive years, the government of Puerto Rico passed a budget that spent more than it took in revenues. 16 years in a row. And then Promesa comes. And we're working on the restructuring of the debt. And when it comes to the budgets, I think there is a desire to make sure that we have a process in place where the budgets are balanced. The desire might be because you don't want the board to go away, not necessarily because you believe in fiscal discipline. But I'll take it. It doesn't matter to me what the motivation is, but permanent reforms are important. And I think that means we have to change laws so that it is harder to do what happened for the 16 years before. ¿Hay comunicación con la legislatura para crear legislación que evite lo que nos trajo hasta aquí? We're having that conversation now.
and with the government, because it is on the legislative side and is on the executive side. It is, these kinds of reforms happen after crises, so it's not unusual. Detroit, DC, New York, when there was these kinds of crises, what came out of it was permanent reforms to prevent these things from happening again. In Puerto Rico, we haven't done that yet. So I think that is what's required now. El director de la Junta nos dice, no basta con los presupuestos balanceados, tiene que haber una disciplina fiscal, una disciplina que solo llega con legislación al respecto. Jesús, ¿estuviste en ese lugar? Cuéntanos. Pues, mira, más allá de que estamos en desacuerdo con la interpretación que él hace de los presupuestos balanceados, tengo que decir que tengo que estar de acuerdo con esta postura. Yo creo que el próximo paso, el next step que tiene el país, es un poco crear legislación o cierto tipo de controles para los que vengan luego puedan seguir un camino responsable del manejo del dinero fiscal. Y en ese sentido, entre muchas cosas que se puede hacer, yo creo que hay que tocar la disposición de la Constitución, donde permite un gasto de un 15% de pago de deuda cada año. Yo creo que eso hay que revisarlo y sobre todo quizás expandirlo para ser más específico de qué se puede hacer y qué gasto se va a hacer al dinero que se pueda coger prestado a futuro, que no sea que se coja dinero para operar, que era lo que se hacía antes. Pero estamos muy de acuerdo, yo creo que tenemos que ser responsables con eso y crear una legislación y unos mecanismos para que no se cometan los errores que se cometieron durante los pasados 16 años, antes de Promesa. Yo estoy de acuerdo que el tema de disciplina fiscal es algo que el gobierno tiene que adquirir, ¿verdad? Pero el no reconocer que en los últimos años los procesos presupuestarios se han dado de una manera mucho más responsable y sí han sido balanceados según los estados financieros, sin entrar ¿verdad? En la jerga contable, que Paco es el duro en eso. Se ingresó más de lo que se gastó, eso es balanceado. Y los procesos que se establecieron, los controles que se han establecido, incluso en la administración donde Paco y yo trabajamos, sin duda alguna son muy superiores a lo que había antes y el proceso es mucho más responsable. Que en la legislatura siempre va a haber proyectos de ley creativos que va a representar gasto. Sí, eso siempre lo va a haber. Lo hay en Puerto Rico y en todas partes del mundo. Ahora le va a tocar al Ejecutivo y de cierta manera también al Legislativo establecer esos controles para evitar que eso pase. Yo creo que hay un avance en la creación de la OPAL, que es una oficina de presupuesto en la legislatura. Está todavía en su crecimiento, ¿verdad? Que todavía le falta madurar, pero sin duda alguna un paso en la dirección correcta para que desde la misma legislatura se establezcan estos controles y no lleguen al Ejecutivo. Compañeros, gracias. Guarden cartuchos para mañana, que continúa. Mañana se pone bien bueno con la cancelación de fondos federales, Luma, y la Junta nos dice si se quiere ir o no. Pero aún queda más porque el director de Oficina de Agencia del Presupuesto nos va a contestar al regreso. Adelante, Ivanet, cuéntanos de qué vamos a estar hablando. Bueno, Alexandra va a dejar una pregunta sobre la mesa, así que veremos a ver qué responde el director de la OGP luego de la pausa. Bueno, director, escuchó al director ejecutivo de la Junta decir que hasta ahora no ha habido un solo presupuesto balanceado y que más allá de los presupuestos balanceados hay que ahora comenzar a legislar para que no vuelva a ocurrir lo que nos trajo hasta aquí. Mira, Alessandra, yo creo que además de una legislación, tenemos que movernos a una responsabilidad de todos los jefes de agencia de cómo utilizar el presupuesto, ¿verdad? Y mejorar esa planificación presupuestaria. Yo creo que existen leyes, bastantes leyes, ¿verdad?, que emiten ciertos controles presupuestarios. ¿Se están cumpliendo? Y como ahí tenemos que mejorar, ¿verdad? No hay duda. A que hace falta una legislación para dar más support, ¿verdad?, a estos controles definitivos. Pero yo creo que también tenemos que movernos a mejorar esa planificación presupuestaria basada en el desempeño de las agencias, ¿verdad? OGP tiene que tener visibilidad de la utilización del presupuesto y a eso nos estamos moviendo para el año fiscal 2026 que comienza el 1 de julio. ¿Usted coincide con el director en que este será el primer presupuesto balanceado o usted piensa que presupuestos anteriores del gobierno de Puerto Rico contarían como presupuestos balanceados? Yo coincido con el director de que esta administración sometió un primer presupuesto que ellos están diciendo que es balanceado, ¿verdad? Sabemos que después que se sometió hay una diferencia que se encontraron, ¿verdad? Pero ya la estamos atendiendo, ya se presentó una propuesta a la Junta, ellos la aceptaron y se está presentando esa propuesta a la legislatura para que continúe balanceado. En relacionado a los años anteriores, yo puedo entender, ¿verdad?, que los ingresos
han sido mayores al gasto y que en su momento pues entrará, ¿verdad?, como han mencionado los panelistas, en algún litigio. Pero no hay duda que este primer presupuesto de esta administración ya ellos están diciendo que es balanceado. ¿Usted ve ambiente fértil en la legislatura para comenzar a crear leyes que permitan mayores controles en esos gastos que tiene el gobierno de Puerto Rico? Definitivo, ¿verdad? La gobernadora se ha reunido con los presidentes de ambos cuerpos, al igual que nosotros, y creo que están abiertos a aceptar cualquier recomendación por parte de tanto de la Junta como del Ejecutivo para atender estas deficiencias. Director, mañana continuaremos hablando con esta entrevista de Robert Mujica. Él habla del tema de Luma, fondos federales, la cancelación de fondos y si quiere o no irse a la Junta, así que le esperamos mañana nuevamente para reaccionar a lo mismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ya escucharon esta entrevista exclusiva. Mañana vamos a continuar con lo mismo y se tocan unos temas bien delicados. El director ejecutivo de la Junta nos adelanta la posible cancelación de fondos. Nos dicen, no quieren perderlos, pues arranquen a utilizarlos. Además, habla de si la Junta quiere irse o no. El tema de Luma, ¿cancelarán el contrato? ¿Es posible esa cancelación sin perder los fondos que hoy se tienen para el sistema de transmisión y distribución? Además, ¿qué está haciendo el gobierno en términos de la disciplina fiscal que ellos exigen? Todo eso lo escuchamos mañana, lo analizamos también y también tenemos la respuesta del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que ustedes tengan esa visión completa. Ahora pasamos a Jugando Pelota Dura. Me intriga saber si la Junta se quiere ir o no, fíjate. No te lo voy a, tienes que verlo mañana. Pero estuvo muy buena, te felicito. Estamos